Hola, vamos a trabajar ahora la recuperación de esa parte que no pudimos concluir, la parte práctica de la clase acerca del análisis factorial no restringido. Eh, en este video vamos a trabajar dos partes. El análisis realizado en el programa Psych, en el paquete Psych en R, y vamos a trabajar ese análisis en el programa Factor. Luego, en otro video, probablemente o de otra manera, se les va también a mostrar cómo hacerlo en el programa M+. Se entiende que en ese momento tienen que tener ya instalados todos esos programas para poder realizar, para poder seguir lo que vamos a indicar y realizar los análisis. Lo primero que vamos a hacer es entrar a el programa RStudio, que como decíamos es un complemento, un acompañamiento de R para que lo haga pues más amigable, ¿no? Eh, bueno, en RStudio tenemos varias cosas. Bueno, acá voy a cerrar algunas cosas que no vamos a trabajar. Vamos a identificar un poco la estructura que tiene RStudio. Cuando ustedes abran RStudio la primera vez, la, la apariencia va a ser distinta. Ustedes lo pueden cambiar yendo a Tools, Global Options, um, Appearance, y aquí buscar la que más sea de su agrado, ¿no? Y más les facilite identificar los elementos. Algunos colores son más resaltantes que otros y ayudan más, ¿no? Es ya cuestión de gustos. Bien, en esta parte vamos a tener nosotros el script, es decir, aquel archivo que se les alcanzó y que está en el drive, script de ejemplos. ¿Ok? Entonces, en esta parte de la ventana de R, vamos a tener el script, que es un archivo con una serie de pasos que vamos a realizar. En realidad, el análisis que hagamos se va a tener que ingresar aquí, me explico. Supongamos que queremos hacer un análisis tipo una suma, 2 más 2. Entonces ponemos 2 más 2 y aparece la respuesta 4. O 3 por 2, 3 por 2, 6. Entonces, aquí estamos haciendo el análisis. Eh, Esto de aquí es este script de arriba es una serie de indicaciones para que se coloquen aquí. Entonces, digamos que una forma burda de hacer que esto ocurra aquí sería, por ejemplo, copiar cada línea aquí abajo y pegarla e ir dándole enter. Pero eso sería muy tedioso. La ventaja que tiene trabajar en esta plataforma, en este formato, es que este script nosotros podemos ir ejecutándolo directamente desde arriba. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si queremos ejecutar esta primera indicación, este primer comando, pues tenemos dos opciones. O hacemos clic aquí en Run, ¿sí? Hacemos clic en Run y si ven ustedes, el comando se copia en la parte de abajo automáticamente y se ejecuta. Otra opción que tenemos es, en vez de poner Run, apretar el botón Control Enter. Y también ocurre lo mismo. Yo apreté Control Enter y se ejecutó el comando. Eh, Este script ustedes lo abren haciendo doble clic en el archivo que se les envió, que se llama script de ejemplos. Hacen doble clic aquí y se va a abrir ese archivo, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar paso por paso lo que estamos viendo aquí. Eh, este script quizá mientras hacemos el análisis encontremos la necesidad de modificarlo, de agregarle cosas, quitarle cosas. Recuerden, este script es la serie de indicaciones. Esto de aquí abajo es lo que ocurre, lo que estamos haciendo en este momento, digamos. Entonces lo primero que hicimos fue establecer la carpeta de trabajo. ¿Ok? Les mencioné que si ustedes ejecutan directamente esta primera línea, les va a dar error.
¿Por qué? Porque esta carpeta de trabajo es de mi computadora. Yo tengo una carpeta que se llama ejemplos AFE, que está dentro de la carpeta introducción a la psicometría y dentro de documentos. Entonces, este es en mi máquina, como pueden ver aquí. ¿Sí? Esta es mi carpeta de trabajo, ejemplos AFE. Pero obviamente ustedes van a tener que colocar la carpeta que es en su máquina. ¿Ok? Entonces, eso lo hacen yendo a sesión, session, set working directory, es decir, establecer el directorio de trabajo y escoger directorio. Y ustedes van a buscar en su máquina, ¿sí? Cuál es el lugar donde están los archivos con que van a trabajar. ¿Sí? Tienen que ser aquella carpeta donde estén los archivos con que van a trabajar. En este ejemplo, este es el archivo en que se va a trabajar. Entonces, este archivo tiene que estar en la carpeta, porque si no, no van a funcionar las cosas. Entonces, yo voy a introducción a la psicometría, ejemplos AFE, y presiono Open. Entonces, se establece mi directorio. Quizá para hacerles la vida más fácil a ustedes, yo les sugeriría que una vez establezcan su directorio, esta fila de aquí, ¿sí? Esta línea que ustedes en su máquina han establecido, la copien y la peguen aquí para reemplazar esta de aquí que es de mi máquina. ¿Sí? Entonces sería, creo, más fácil para que la próxima vez entren y directamente vayan sin modificar más. Ok, bien, entonces esta primera línea es para establecer el directorio, la carpeta de trabajo. La siguiente fila tiene por fin abrir el programa Psych. Ok, entonces cuando hacemos, ¿no?, o clic en Run o presionamos Control Enter, estamos abriendo el programa Psych. Porque lo que vamos a hacer abajo va a requerir el programa Psych. Lo siguiente, en realidad, estas 4 filas de aquí es organizar nuestros datos. ¿Ok? Esa primera fila es lo que le estamos diciendo al programa es que ese archivo que se llama datosepsibe2015.csv, este de aquí, lo importe, se guarde en el programa. Estamos jalando esa información, esa base de datos. ¿Sí? Como les mencioné en la clase, la lógica de R es la siguiente. Tenemos una función, ¿sí? Y esa función la vamos a aplicar a algo. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, esta función es read.csv y la aplicamos a este archivo, en este caso, que es datos2015.csv. Lo que estamos diciendo aquí es al programa que lea ese archivo. ¿Sí? Y si ven aquí hay una flecha y estamos diciendo entonces que lea este archivo y que lo que lee lo guarde en este objeto, ¿sí? Le podemos decir objeto llamado datos total. Eso es lo que estamos haciendo aquí. El programa lee esto y lo guarda en este objeto. Entonces tenemos ya un objeto que se llama datos total que contiene todos los datos. ¿Sí? Sí. Ok, notarán que la pantalla ha cambiado ligeramente. Es porque hubo unos problemas técnicos y tuve que borrar algunas cosas. Repasando, ¿ok? Lo primero que hacemos es establecer la carpeta donde vamos a trabajar. Recuerden, esto lo hacemos andar con Control, Enter. Luego abrimos el paquete Psych, que es el que vamos a utilizar. Vamos Control, Enter y se abre. Luego, estos datos sepsibe2015.csv los guardamos en un objeto llamado datos total. Control, Enter y ya se guardó. Si ustedes son curiosos y escriben datos total aquí abajo, van a ver que se va a abrir todos los datos, ¿no? Esos son todos los datos. No aparecen los 284 porque dice que es muy largo, ¿ok? Entonces, pero la idea es que aquí en este objeto datos totales son todos nuestros datos, en nuestra base de datos global. Podemos nosotros utilizar una función que se llama names,
Si ven aquí abajo dice names, esto que estoy escribiendo. Recuerden, escribo una función y en paréntesis pongo a qué le voy a aplicar la función. Entonces pongo names, datos total, y me va a dar los nombres de las variables que tengo en ese objeto datos total. ¿Ok? Bien, esta información de aquí nos va a servir ¿para qué? Para extraer aquellas variables que vamos a trabajar, y de esa manera va a ser más fácil para nosotros. Por ejemplo, aquí eh, las variables de una prueba que se llama AAQ2 son estas de aquí, ¿verdad? Todas estas son AAQ2. Esta prueba AAQ2 mide algo que se llama, bueno, es una prueba de algo llamado evitación experiencial, ¿ok? Entonces yo quiero que estos ítems de la prueba AAQ2 estén en un objeto aparte. Entonces lo que voy a hacer es decir, organizar estos datos, estas variables, en un objeto aparte, y le voy a pedir al programa que lo haga. Por eso es que es importante esto, porque nos va a facilitar el trabajo. Si vemos aquí, al inicio de cada fila aparece el número de elemento que se tiene. Por ejemplo, aquí 1 es porque el elemento sujeto es el número 1. 9 es porque el elemento AQ6 es el número 9. Entonces, si vemos aquí, vamos a ver que los elementos de la prueba AQ2, los ítems de AQ2, van desde el 1, 2, 3, desde el 4 hasta el 9, 10, 11, 12, 13. Del 4 al 13. Y por eso es que aquí, si ustedes ven, lo que hacemos es lo siguiente. De datos total vamos a extraer las columnas de la 4 a la 13. Estos corchetes que ven aquí significan que vamos a extraer una parte de datos total. Y hay una coma, ¿sí? Lo que aparece a la izquierda de la coma son las filas que vamos a extraer. Lo que aparece a la derecha de la coma son las columnas que vamos a extraer. Si recordamos, las columnas son las variables y las filas son los casos, ¿sí? Las filas son los casos, las columnas las variables. Nosotros no queremos seleccionar un número de casos. Queremos quedarnos con todos los casos. Lo que queremos seleccionar es algunas variables. Entonces, por eso a la izquierda de la coma no hay nada. Mientras que a la derecha de la coma están los números de columnas que vamos a extraer. Como recuerdan, de la 4 a la 13. Y una lógica similar seguimos para extraer las columnas de ansiedad de estado, que van de la 14 a la 33, y de ansiedad de rasgo, que van de la 34 a la 53. Lo pueden constatar viendo los números que aparecen aquí. Ok, entonces recuerden, control enter, y de esa manera extraemos en un objeto llamado evit.ext todos los datos de evitación experiencial. Luego en un objeto llamado ans.est todos los datos de ansiedad estado, y en un objeto llamado ans.ras los de ansiedad rasgo. ¿Ok? Eso es lo primero. Aquí les voy a pedir que hagamos un agregado al script. ¿Ok? Recuerden, este de aquí es como el limpio, ¿sí? El de nuestra serie de indicaciones. Y esto de abajo es lo que vamos a ir haciendo, lo que vamos haciendo en los análisis. Entonces, si queremos probar algo, podemos probarlo aquí abajo, ¿sí? Pero si queremos mantenerlo ya en el limpio de las instrucciones, lo pasamos aquí arriba. Yo les voy a pedir que aquí, antes de hacer todo esto, hagamos algo importante que no está aquí. Entonces ahí creamos un espacio, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedir los estadísticos descriptivos de los ítems. ¿Okay? Para este ejemplo vamos a trabajar con los ítems de ansiedad de estado, es decir, con este objeto ans.est. ¿Ok? Entonces aquí vamos a pedir al programa los estadísticos descriptivos, y lo vamos a hacer con una función que se llama describe, ¿okay? Como ven aquí. Una cosa que olvidé mencionarles: tengan mucho cuidado con el uso de mayúsculas y minúsculas en R, porque R es sensible al uso de mayúsculas. Entonces, si por ejemplo esto lo escriben como describe
o si lo escriben todo en mayúscula, el programa va a decir que no sabe qué están queriendo decir porque no existe esa función. Entonces usen las minúsculas o mayúsculas según tal cual sea el nombre de la función. ¿Ya? Entonces tenemos describe. Describe lo que va a hacer es calcular estadísticos descriptivos. Media, mediana, desviación estándar, mínimo, máximo, etcétera. Como vamos a trabajar con ansiedad de estado, vamos a pedir los estadísticos descriptivos de esos ítems de ansiedad de estado. Ahí está, entonces lo hacemos andar con control enter y aquí tenemos los estadísticos descriptivos de los 20 ítems de ansiedad de estado. ¿Sí? Ven aquí que está la media, la mediana. En uno de los archivos que se les alcanzó están las pruebas. ¿Sí? Este de aquí es el IDARE y esta primera parte es ansiedad de estado y la segunda parte es ansiedad de rasgo. Como les decía, vamos a centrarnos en ansiedad de estado. Como ven, la calificación es de una escala Likert de 4 opciones del 0 al 3. ¿Ok? Veamos que la media en la mayoría de los ítems está entre 0 y 1, ¿no? Es decir, está alrededor de 1, en algunos casos menor a 1, en algunos casos mayor a 1. Eso quiere decir que la media está pues en esta primera parte de la prueba, ¿no? En ningún caso se observa una media de 2 o superior a 2, ¿no? Es decir, la mayoría de participantes han respondido en esta parte de la prueba, ¿sí? En esa parte de las opciones. Eso ya nos va indicando, por ejemplo, que posiblemente la mayoría de respuestas ha estado pues aquí en esta parte, ¿no? La mediana también nos va indicando eso, ¿no? Nos indica algo similar, salvo en el caso del ítem 8, que ven que tiene una mediana de 2, ¿sí? El ítem 8 dice me siento descansado. La mayoría ha respondido. Aquí es importante también tomar en cuenta lo siguiente. Esta prueba tiene ítems redactados de manera directa y también ítems redactados de manera inversa. ¿Ok? En este caso, la base de datos ya ha eh, recalculado, convertido los puntajes. Es decir, este puntaje de 2 en realidad significa que la persona marca 1, es decir, que no se siente muy descansada, ¿no? Se siente algo descansada. Eh, Puede tener que ver que esto se aplicó a estudiantes universitarios y los estudiantes universitarios puede que no estén muy descansados, ¿no? Puede que estén muy estresados, dependiendo de la época del año en que se haya aplicado. Ok, sí es importante examinar esta parte. Otra parte importante es examinar la simetría, skewness, y la kurtosis. Aquellos casos que sean mayores a 1 en valor absoluto, es decir, que sean o que estén fuera del rango -1 a +1, esos casos me indican la falta de normalidad del ítem, ¿sí? De la variable en ese caso. Vemos, por ejemplo, que el ítem 6, ¿no? Tiene una distribución eh, con bastante asimetría y bastante kurtosis. Si vemos aquí, el ítem 6 es me siento alterado, ¿sí? Eh, entonces observamos que su asimetría y su kurtosis evidencian aparentemente la falta de normalidad. Si su asimetría es positiva, lo que si recuerdan la primera clase probablemente indica que la mayoría de los casos tiene puntajes bajos, ¿sí? Pero hay algunos casos con puntajes altos, lo que hace que la distribución sea asimétrica, con una simetría positiva. Otro caso, bueno, no, en realidad no. El ítem 14 tiene cierta asimetría, pero no es muy, no se escapa mucho del rango +1, -1. El ítem 18 también, ¿no? Igual es bueno examinarlos y ver qué indican. Otra cosa que podemos agregar aquí en el script es pedir el test de Mardia. ¿Okay? El test de Mardia lo que hace es calcular o examinar la falta de normalidad multivariada. Recordarán ustedes que
uno de los requisitos para utilizar el estimador de máxima verosimilitud era que los ítems tuvieran normalidad multivariada. Entonces si ejecutamos el test de Mardia, vamos a ver... Uy, ¿qué pasó? Está realizándose todo el análisis. Algo presioné mal. Ok, no se preocupen. Eh, el test de Mardia, que si vemos aquí arriba, ah, se volvió a ejecutar todo. Aquí está, el test de Mardia. Ok, voy a ejecutarlo solamente este de aquí. Ya. Ok, ese es el test de Mardia. O bien lo anterior. El problema es que presioné Control Shift Enter. No hagan eso, porque si presionan Control Shift Enter, todo su script se analiza de una. Ok, aquí estamos yendo paso a paso eh, para ver qué cosa significa cada fila. Bien, el test de Mardia indica lo siguiente. ¿Sí? Lo que más nos va a interesar es la curtosis, ¿sí? Que es BP2, pero vamos a ver también BP1, ese es su curtosis, este es su valor estadístico de Mardia, y vemos que su p-valor es 0, igual con curtosis, ¿no? Y su valor es alto. En resumen, nuestros datos no presentan normalidad multivariada. En resumen, no vamos a utilizar máxima verosimilitud para analizar estos datos. ¿Okay? Luego, recordarán ustedes que había varias posibles estrategias para eh, determinar el número de factores. Una de estas estrategias era la simple observación. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a pedir este comando para que nos presente los autovalores simplemente. Recuerden que esto tienen que reemplazarlo cada vez que quieran analizar algo, es decir, en este caso estamos analizando ansiedad de estado y pues cuando analicen ansiedad rasgo esto lo van a cambiar por ansiedad rasgo, ¿no? Entonces cuando pedimos los autovalores nos da efectivamente los autovalores. Esa es una advertencia. No prestemos atención a eso por el momento, les voy a explicar en un rato. Entonces vemos que el primer autovalor es 9.5, el segundo autovalor es 3.08, redondeando, el segundo es 0.8, el tercero es 1.7, etc. ¿Qué podemos ver aquí? ¿No? Si observamos los autovalores, vemos que el primero es grande, el segundo más o menos, y a partir del tercero hay un descenso, ¿no? Marcado. Esta es la tercera parte de este más o menos, y esta es una parte mucho más pequeña. Entonces, solamente mirando eso, es decir, con la observación simple, podríamos decir que los dos primeros autovalores son más grandes y por lo tanto nos quedamos con esos dos autovalores. Podríamos decir eso. Ok, la otra posible forma de establecer esto es con la regla de Kaiser, es decir, contar aquellos autovalores que son mayores a 1. Igual serían 2, ¿no? Porque a partir de aquí todos son menores a 1. ¿Okay? Esa sería, con esas dos primeras reglas, podríamos determinar que nos quedamos con dos factores, ¿sí? Sin embargo, como les mencioné, estas dos primeras reglas no las vamos a recomendar, ¿ok? La regla de Kaiser, que es la que utiliza SPSS por defecto, no la vamos a recomendar. Vamos a recomendar primero el gráfico de sedimentación, que justamente es lo que estamos pidiendo en este segundo comando. ¿Sí? Estamos aplicando la función scree para pedir el gráfico de sedimentación. Es importante ver con cierto detalle esta fila, ¿ok? Recuerden, scree y todo lo que está entre paréntesis es aquello lo que aplicamos en la función. Vamos a seguir este formato. Está la función, en paréntesis aquello lo que lo vamos a aplicar. En realidad, lo primero que aparece aquí es a lo que le vamos a aplicar la función scree. Y lo que aparece después separados por comas son opciones adicionales. Bien, aquí lo que estoy diciendo es lo siguiente.
Recordarán ustedes, se les mencionó que y tomamos incluso como referencia como referencia el texto de Belliser, ¿sí? Que se recomienda que en esta fase que tiene por fin determinar el número de factores, que en esta fase no eh, basemos este análisis en factores, sino en componentes principales. Recuerden que la diferencia es que el análisis de componentes principales no busca estimar el error, es decir, no busca estimar la unicidad ni la comunalidad, sino que considera que no hay error. Es decir, la comunalidad le equipara a uno, ¿no? Y esto si no recuerdan qué quiero decir, está aquí, ¿no? Hay una varianza que se debe al factor y una varianza que se debe al error. Esto en el modelo de factor común. En cambio, en componentes principales no se distingue y solo se considera que todo es una sola varianza, que sería la varianza del componente. ¿Ok? Entonces, esto lo dejo aquí. Entonces, para establecer el número de factores, no vamos a basarnos en un análisis basado en factores, sino en un análisis basado en componentes. Es un poco ilógico, pero en términos prácticos nos va a ayudar un poco más. Entonces, si vemos aquí, hemos dicho que no vamos a pedir factores, por eso hemos puesto factors igual a f, o sea, a falso, a false. Sí, también podríamos escribir false. Oye, false. Pero por simplicidad solo f. Y PC, que es Principal Components, o sea, componentes principales, igual a True. Es decir, estamos pidiendo componentes principales y no estamos pidiendo factores. Cuando hacemos andar el gráfico de sedimentación nos da esto. Efectivamente el gráfico de sedimentación. Aquí en realidad con este gráfico podemos ver dos cosas. El gráfico de sedimentación y también la regla de Kaiser, que la vimos primero viendo los números, ¿no? Esta fila que aparece aquí es la regla de Kaiser. Recuerden, la regla de Kaiser dice que nos vamos a quedar con aquellos autovalores mayores a 1. Y justamente esta raya de aquí, esta línea, eh, está, eh, está trazada justamente en el valor 1. Entonces aquí podemos ver que hay dos autovalores mayores a 1. ¿Sí? Pero esa no es el fin del análisis, perdón, del gráfico de sedimentación. El gráfico de sedimentación lo que busca es en qué momento ocurre el quiebre, ¿no? Y se vuelve plano el gráfico. Entonces aquí vemos que el quiebre ocurre aquí, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a tener igual dos factores. En este caso coinciden el gráfico de sedimentación y la regla de Kaiser, pero no siempre va a ser así. ¿Ok? Y luego viene el análisis paralelo, ¿sí? Que ya hablamos qué cosa es, ¿no? Que lo que hace es comparar los autovalores con autovalores aleatorios y se va a quedar con aquellos autovalores que sean mayores a los valores aleatorios. La lógica ahí es que los autovalores que sean realmente importantes van a ser mayores a los autovalores generados aleatoriamente. Entonces, si nosotros pedimos el análisis paralelo, está calculando, por eso es que no aparece esa flechita, ¿sí? Si no aparece la flechita es porque está calculando algo. También acá aparece un stop, ¿no? Si yo quisiera, ya desapareció. Si yo quisiera parar el análisis, presionaría el stop. Aquí tenemos el análisis paralelo. Bien, tenemos los autovalores reales, que son los de azul, y los autovalores aleatorios que aparecen en rojo, ¿sí? Y vemos que, como vimos hace un rato, ¿sí? Hay dos autovalores que son mayores a los autovalores aleatorios. Entonces también nos quedamos con dos factores, ¿sí? Vemos que hay coincidencia aquí, lo cual es muy sencillo, facilita mucho el trabajo, pero no siempre va a ser así. Hay momentos en los cuales vamos a tener que pensar mucho porque o cada indicador va a dar cosas distintas. Bien, entonces esto es para determinar el número de factores.
Y hemos decidido entonces que vamos a quedarnos con dos factores, ¿ok? Hemos cubierto esta primera parte del número de factores. Eh, a partir de aquí, esos otros criterios los vamos a establecer a partir ya de hacer el análisis. Es decir, voy a realizar el análisis y según qué tanto ajuste tenga este modelo, esta solución resultante, qué tan buen ajuste tenga, voy a modificarla. Supongamos que según estos criterios eh, debo mantener dos factores. Pero cuando realizo el análisis veo que la solución factorial es muy ambigua y que el ajuste es malo. Entonces yo podría, por ejemplo, ampliarlo a tres factores, ¿no? Es decir, ya puedo utilizar los resultados mismos del análisis para ir modificando el número de factores. Por eso es que aquí, si en este diagrama, en este flujograma, observan que siempre estamos volviendo aquí al número de factores, ¿sí? Examinamos, ¿no?, las caras factoriales. Si es ambigua la estructura, volvemos a probar con otro número de factores y así. Siempre estamos volviendo a revisar el número de factores, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el análisis. Observen lo siguiente. Primero vamos a saber de la flecha para adelante, ¿ok? Esta función fa es justamente la función de factor analysis, análisis factorial, que yo voy a aplicar a el objeto ans.est, que son esos datos de ansiedad de estado, ¿sí? Y recuerden que lo que aparece después separados por comas son opciones adicionales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta opción adicional es importantísima y no la podemos obviar porque es decir cuántos factores vamos a extraer. Como nosotros hemos analizado aquí, vamos a extraer dos factores. ¿Ok? Luego, el método de rotación. Recordarán ustedes también que vimos la necesidad de establecer un método de rotación. Decíamos que vamos a preferir las rotaciones oblicuas, ¿sí? Y vamos a utilizar en ese caso un buen método de rotación, que es el método Oblimin. ¿Ok? Oblimin. Con Oblimin vamos a rotar entonces los datos, ¿sí? Lo que significa la rotación ya lo hablamos, ¿no? Ya lo hablamos más o menos. Se recordarán esto. Luego, lo que vamos a indicar es el método de extracción, ¿sí? Bueno, en realidad esto es lo primero que decidimos, ¿no? El método de extracción. Si recordamos el flowchart, lo primero que hacemos es examinar el método de extracción y luego decidimos el tipo de rotación. Entonces vamos a pedir utilizar el método llamado MinRes, ¿sí? Que recordarán ustedes que es un método de rotación de la familia de ¿dónde está? De la familia de mínimos cuadrados, ¿sí? No lo encuentro, pero aquí está. MinRes, ¿sí? Y les decía que es intercambiable con ULS, ¿ok? Y forma parte de la familia de mínimos cuadrados ordinarios. Ok. Y finalmente estamos pidiendo que el análisis se base en correlaciones policóricas. Recuerden que el análisis factorial se basa siempre en correlaciones, ¿sí? Tradicionalmente las correlaciones que todos conocemos son las correlaciones de Pearson. Pero, como también comentamos, los datos en las escalas Likert, las variables Likert, no son variables cuantitativas y puede generar un problema el analizarlas con estadísticos como Pearson. En la clase anterior dijimos que para que una de estas variables que no son cuantitativas sea tratada como cuantitativa, tendría que tener como mínimo 5 opciones, ¿no? 5 opciones de respuesta. En este caso, como ven aquí, esta prueba no tiene 5 sino 4 opciones. Por eso vamos a utilizar correlaciones policóricas, que ya explicamos qué cosas son, ¿ok?
Eh, entonces, por eso es que aquí decimos core igual a poly. Es decir, las correlaciones que vamos a utilizar son las correlaciones policóricas. Bien, entonces, esto es el análisis factorial y este resultado lo estamos guardando en el objeto llamado fa.ans.est. Entonces lo hacemos andar y ya está. No aparece nada, ¿por qué? Porque lo que hemos pedido es que se guarde aquí. Ya se guardó. Ok, entonces si queremos ver los resultados, lo que hacemos es escribir el nombre de este objeto y hacemos, eh, lo hacemos andar. ¿Sí? Con control enter o con run. Estos son los resultados del análisis. Bien, aquí pueden ver varias cosas. Esta es la parte, ¿no?, que más nos va a interesar, que es la matriz de perdón, la matriz de cargas factoriales. Que si ven aquí en el flowchart, hemos escogido cuántos factores. Y lo siguiente es examinar estas cargas factoriales. ¿Para qué? Para ver si hay una estructura simple y clara. Veamos el primer ítem. Eh, Esos son los dos factores. En el primer factor tiene una carga de 0.68 y en el segundo factor una carga de 0.10. Sí, está clara, ¿no? La carga factorial, que su carga es claramente en el factor 1, su principal carga. El ítem 2, su principal carga en el factor 1 también. El ítem 3 en el factor 2. El ítem 4 en el factor 2. La idea aquí es ver lo siguiente, que cada ítem sea asignado claramente a uno de los factores. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, vamos a analizar cada uno para más o menos determinar cuál es la estructura de la prueba según este análisis. Recuerdo que es no restringido. Por eso tenemos aquí todas las cargas factoriales en todos los factores, ¿no? En un análisis restringido solo tendríamos una carga en un solo factor que nosotros hemos establecido a priori. Esto de aquí es la comunalidad y esta es la unicidad, que ya lo hablamos y está en las diapositivas. Luego tenemos la suma de los cuadrados de las cargas factoriales, ¿sí? Es decir, elevamos todo esto al cuadrado, todas las cargas factoriales al cuadrado y las sumamos todas esas cargas factoriales. Vamos a centrarnos en solo los puntos que hemos tratado en la clase, ¿sí? Que son los más relevantes y que van a servir más eh, para analizar sus datos. Esto de aquí, las correlaciones interfactoriales. Creo que también está en el flowchart. Aquí está. Cuando tenemos una rotación oblicua, además de examinar las caras factoriales, hay que examinar las correlaciones entre factores. Entonces aquí tenemos una correlación de 0.50, que es una correlación pues notable, ¿no? Una correlación alta, entre moderada y alta. Eso indicaría que hay bastante solapamiento entre ambos factores y podría justificarse el crear una sumatoria, ¿no? Es decir, sumar ambas dimensiones en una sola. Ok, luego, ¿qué otra cosa relevante? Eso de aquí. Recuerden, el root mean square of the residuals. Es decir, recuerdan ustedes la matriz residual, ¿sí? Si no recuerdan, en las diapositivas pueden ver que hablamos bastantes veces de la matriz residual, ¿no? Que es la diferencia entre la matriz reducida, que es la que ingresamos al análisis, y la matriz reproducida, que es la que resulta de lo que hemos estimado en el análisis, ¿sí? Es la diferencia de esto, la matriz residual. Recuerda que para crear una función, un valor que me indique cuánta discrepancia hay, cuánto error hay, lo que hicimos fue sumar los cuadrados de todos los elementos de la matriz residual, ¿ok? Pero eso lo podemos promediar, ¿sí? Podemos promediarlo entre el número de correlaciones que incluye esa matriz residual, ¿sí? Y podemos sacar de la raíz cuadrada, porque recuerden que hemos tenido que elevar al cuadrado. Entonces, para volver a una métrica inicial, le sacamos la raíz cuadrada. Algo similar a lo que se hace en la desviación estándar y la varianza, como recordarán. Entonces, esa raíz cuadrada del promedio de las diferencias cuadradas de los residuos, esa es este valor.
¿ok? Que en este caso es 0.04, que es un valor pequeño, ¿no? Bueno que sea un valor tan pequeño, ¿ok? Lo siguiente que podemos ver aquí, bueno, esa es la prueba chi cuadrado, ¿no? Que es esta de aquí la que... Ahora, recordarán ustedes que decíamos que estos métodos tipo MinRes son métodos, aquí está, descriptivos, a diferencia de máxima verosimilitud, que es un método inferencial, ¿sí? Que uno de sus supuestos justamente era la inferencia. Pero Psych brinda un, una, eso de aquí, ¿no? Que tenemos en máxima verosimilitud, un índice de razón de verosimilitud, una prueba chi cuadrado, ¿ok? Que la cuestión ahí es que esa prueba h cuadrado sí sigue una lógica inferencial, ¿no? Entonces, ya hace que tal como se está analizando aquí, nuestro MinRes no sea solamente descriptivo, sino también le da un valor inferencial, ¿ok? No nos compliquemos con eso, ¿sí? Lo que vemos aquí es que el valor es muy significativo, eso significa que es muy pequeñito el valor, y por lo tanto el modelo no se ajusta perfectamente a la población. Pero recuerden que no hay que preocuparnos por eso porque se considera generalmente que la prueba chi cuadrada es demasiado exigente, demasiado conservadora y no lo tomamos muy en cuenta, ¿ok? Lo que tomamos más en cuenta es el RMSA. Este valor 0.11 sería un valor muy grande si es que tomamos como base el criterio clásico, ¿no? De que tiene que ser menor a 0.05. El problema es que ese criterio clásico de menor a 0.05 se ha establecido con base en estudios que se basan en el estadístico de máxima verosimilitud, no en MinRes. Entonces no podemos aplicar ese criterio de menor a 0.05 aquí. Entonces, ¿cómo nos va a servir el RMCA? De igual manera como nos va a servir el BIC, en términos comparativos. Me explico. Aquí hemos nosotros estimado un modelo con dos factores, ¿sí? Supongamos que estimamos un modelo con un solo factor y estimamos un modelo con tres factores. Hacemos una tablita y ponemos el RMCA y el BIC de cada uno de esos tres factores. ¿Con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con el modelo que presente el RMCA y el BIC menor. ¿Ok? Esa es la idea. Tenemos tres modelos, uno de un factor, otro de dos factores, otro de tres factores. Calculamos su RMCA y su BIC y nos quedamos con el modelo que tenga el menor valor en ambos casos. Esa es la lógica más o menos que vamos a seguir. Eh, ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Esto tiene que ver con la determinación factorial que no hemos hablado, no lo vamos a tocar en el curso. Pero para los curiosos pueden googlear y buscar sobre lo que es la determinación factorial. Bien, este es el análisis en sí de esta prueba. Dos dimensiones, vemos las correlaciones, eh, perdón, las cargas factoriales, ¿sí? La comunalidad, la unicidad, las correlaciones interfactoriales. Vemos cuánto error hay, ¿no? Ahora, hemos visto entonces que podemos utilizar el RMCA y el BIC para ver qué tan bueno es el ajuste del modelo y si es necesario cambiar el número de factores. Otra fuente de información la tenemos a partir del criterio de Kelly. El criterio de Kelly otra vez se basa en la matriz residual y lo que dice el criterio de Kelly es cuál debería ser cuál sería el mínimo valor aceptado para este valor, ¿no? El RMSR. ¿Cuál sería su mínimo valor? Eh, Aquí tenemos 0.04, pero qué tan aceptable es eso? Vamos a calcular entonces el criterio de Kelly. Eh, Aquí con esta función. Antes de eso, para seguir la secuencia, nos quedamos aquí. Ese fue el último comando que ejecutamos. Vamos a pedir la matriz residual, ¿de acuerdo? Esa matriz residual de la que hemos estado hablando. Y eso lo pido con eh, eso que acabo de ejecutar. Esa es la matriz residual, ¿de acuerdo?
tenemos aquí un espejo, ¿sí? Si se dan cuenta ustedes, abajo hay una cosa, arriba hay otra cosa. Es lo mismo, ¿no? Es como un espejo. Pero son las correlaciones residuales. La idea es que sean pequeñas, ¿no? Y en el caso de que sean grandes, va a llamar nuestra atención, ¿sí? Entonces, vamos a examinar esas correlaciones residuales y vamos a ver en qué casos el valor es muy alto, ¿ok? Bien, bueno, esto es para que lo vean, más que todo. Lo que más, lo que vamos a hacer con esto es que las correlaciones residuales, es decir, todo menos la diagonal, y obviamente solo una parte, ¿no? Porque es un espejo. Vamos a hacer lo que dijimos, vamos a elevar todas las correlaciones residuales al cuadrado, las vamos a sumar y vamos a promediarlas y le vamos a sacar la raíz cuadrada a eso. Justamente esta fila que les parecerá muy rara, es eso, ¿sí? A ver, voy a tratar de explicarles qué significa cada partecita. Vamos a ir desde dentro hacia afuera. Lo que estamos diciendo aquí es solamente que se tome en cuenta solo la mitad de abajo, o una de las mitades, podría ser la mitad superior también, da igual. Solo porque recuerden, es un espejo. Si calculamos con todo, no nos va a salir. Calculamos solo una parte. ¿Ok? Eso que está resaltado es eso, nada más. Eh, a ver, déjenme ver qué es esto. Ya. Claro, en realidad, todo esto es lo que acabo de decirles. Lo que estamos diciéndole ahí al programa es que solamente vamos a considerar la mitad de abajo, ¿sí? Nada más. Luego esto lo elevamos al cuadrado, es decir, cada elemento lo elevamos al cuadrado y luego lo sumamos, ¿sí? Hay que esto suma, entonces suma todo esto, ¿no? Todo esto lo eleva al cuadrado y sumo todos los elementos. Luego lo promedio. Y si ven ustedes ya que entre 190, y ustedes dirán, ¿por qué entre 190? Porque hay 190 correlaciones. ¿Cómo calculan el número de correlaciones? Como el número de ítems por el número de ítems menos 1 entre 2. Es decir, 20 por 19 entre 2, que es 190. Ya ese es el número de correlaciones que en total tengo en esa matriz. ¿Ya? Y entonces lo promedio, lo divido entre 190. Y a todo esto le saco la raíz cuadrada. Y esa es la raíz media cuadrática residual. Vamos a ejecutarlo a ver qué ocurre. Control Enter y el valor que obtengo es 0.04. Si recordarán ustedes, es el mismo valor que ya he obtenido aquí. Esto entonces es con fines demostrativos solamente. No es necesario que lo calculen, ¿no? Esto podrían borrarlo del script porque solo es con fines demostrativos, ¿ok? Y luego el criterio de Kelly, que recuerden es 1 entre el tamaño de la muestra. Es decir, 1 entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Es decir, 1 entre la raíz cuadrada de... Este de aquí es el tamaño de la muestra del modelo, ¿ya? Y entonces, ese es el criterio de Kelly, 0.05, y esta es nuestra raíz media cuadrática residual, 0.04. La idea es que nuestra raíz media cuadrática residual no sea tan grande y que sea menor o igual al criterio de Kelly. Y en este caso sí se cumple eso, ¿no? Entonces estamos contentos porque se comprueba que nuestro modelo es relativamente bueno. Aquí igual estoy poniendo que extraemos el RMSA. Ah, me equivoqué y le hice clic a algo. Esperen. Aquí, el RMSA. Ese es el RMSA con intervalos de confianza. Y el BIC, que es menos 1.96. En este caso, porque estamos en MinRes, estamos trabajando con el estimador MinRes, el valor de RMSA no me va a decir mucho por sí solo. Me diría algo si es que lo comparo con otros modelos. Igual, bueno, el BIC de por sí no dice nada por sí solo, sino que es un índice de ajuste que funciona para comparar varios modelos, ¿ok? Y lo último, a lo que ya le hice clic sin querer hace un rato, es esto, un diagrama que me ayuda a entender
¿sí? A darme una idea de la solución factorial. Ven acá la correlación es de 0.05. Esos son los ítems que cargan más alto en el factor 1 y esos son los ítems que cargan más alto en el factor 2. Aquí vemos las cargas factoriales. Si vemos la prueba, vamos a darnos cuenta de algo. En el factor 1 están el ítem 19, 16, 15, 10, etc. 19 me siento alegre, 16 me siento satisfecho, 15 me siento relajado, 10 me siento confortable, etc. En el ítem 2 cargan los ítems 18, 12, 18, 12, 6, 13. 18 me siento aturdido y sobreexcitado, 12 me siento nervioso, 6 me siento alterado, 13 me siento intranquilo. ¿Qué tienen en común esos ítems y qué tienen en común estos ítems? Estamos justamente en esta parte, ¿no? De interpretar, examinar esas caras factoriales e interpretarlos, ¿no? Que es ese, uno de los aspectos fundamentales de el análisis de la dimensionalidad. ¿Qué significado tienen las dimensiones? Entonces aquí vemos que el primer factor son ítems escritos positivamente y el segundo factor son ítems escritos negativamente y la correlación es alta. Esto podría decirme algo, que el primer conjunto de ítems miden quizá la ausencia de ansiedad o quizá el bienestar, la tranquilidad, y el segundo conjunto de ítems miden la ansiedad en sí. ¿Podría sumar todo? Sí, podría sumarlo, ¿no? Cuando se encuentra ese tipo de situaciones en las cuales todos los ítems positivos cargan en un factor y todos los ítems negativos en otro factor y la correlación entre ambos es alta, se dice que esto es efecto del método, un factor artifactual, ¿sí? O artificial, producto del método. Es decir, que los ítems positivos se han agrupado por una parte y los negativos en otra debido al método que hemos utilizado, que es decir, la reacción que tiene cada uno. Por eso, en la clase anterior les decía que algunos recomiendan eh, que no se redacte ítems de ambos tipos porque se crea esto, ¿no? Se crea confusión porque se separan en dos factores cuando en realidad fueron pensados para evaluar solo un factor. Ok, entonces esto es el análisis en R. En R. Rápidamente les voy a mostrar cómo hacer el análisis en el programa Factor. Eh, Vamos a ir a Factor, que entiendo han descargado ustedes. Vamos a ponerlo a andar. Y va a aparecernos la interfaz de Factoring. Voy a cerrar R, ¿ok? Para que no ocurran, no se cargue mucho mi memoria. Voy a guardar algunas modificaciones. Ok. Este es Factor, ¿de acuerdo? Eh, lo primero que vamos a hacer es leer los datos. Una cosa importante es que los datos para Factor tienen que estar en formato DAT. Por eso es que yo he extraído ¿dónde están? Los datos de ansiedad de estado, de ansiedad rasgo y de habitación experiencial, los he extraído. El formato DAT es un formato de texto en realidad, les voy a mostrar ahora. A ver, miren, ese archivo de ansiedad de estado o, o, es un archivo de texto. Bien, si se dan cuenta no hay encabezado, no tienen nombres las variables. Otra cosa, solo están las variables que yo voy a utilizar, es decir, solo están los 20 ítems, no hay otras variables como sexo, edad, etcétera, cosa que sí había, por ejemplo, en el archivo que utilizamos para R. Entonces, para utilizar Factor, nuestro archivo tiene que estar en este formato, solamente los ítems sin encabezado y en formato DAT. ¿Cómo logramos el formato DAT? El formato DAT es delimitado por tabulaciones. Las tabulaciones son eso que obtienen cuando presionan el botón Tab, que es el que está encima de Block Mayus, ¿ya? Esas son las tabulaciones. Entonces, si ven aquí, los datos están separados por tabulaciones. ¿Cómo guardan un archivo en este formato? Primero, bueno, les voy a decir la estrategia más fácil. En Excel copian esto, o sea, copian los datos de los ítems sin encabezado, así solamente. Y una vez lo tienen en un Excel,
lo guardan como texto delimitado por tabulaciones. Cuando guardan en Excel, una opción que les aparece, o sea, les aparece poner distintos formatos. Ustedes lo van a poner en formato delimitado por tabulaciones. Y así lo guardan. Y luego le van a cambiar la extensión, es decir, de .txt lo van a cambiar a .dat. Por eso, si no recuerdo mal, en las instrucciones les dije que habilitaran su sistema para que mostrara las extensiones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí PDF, data. Entonces lo que hacen es esto que dice txt lo cambian por data. Eso es lo que van a hacer cuando quieran analizar sus datos. Pero bueno, aquí yo ya tengo todo separado y para los ejemplos también, así que no van a tener que hacer eso. Pero si quieren analizar sus datos, van a tener que hacerlo. Entonces volvemos a Factor y ponemos leer datos. Eh, Aquí hacemos clic en Browse para buscar los datos. Vamos a la carpeta donde están y vamos a seleccionar aquel archivo con que vamos a trabajar, en este caso ansiedad de estado. Listo. Unas cosas adicionales. Esto de aquí es utilizar un método de remuestreo que me da análisis robustos. Es muy potente el método Bootstrap de remuestreo, muy interesante y muy útil. En este momento no lo vamos a pedir, ¿de acuerdo? No vamos a pedir un análisis robusto por remuestreo porque va a tardar mucho y nuestro objetivo es practicar esto. Pero cuando quieran analizar sus datos para un trabajo, una investigación, sería interesante que lo analicen con un método de remuestreo. Esto de aquí es para marcar los datos perdidos. A veces tenemos en nuestra base de datos algunos valores que no han respondido, por ejemplo, los participantes, ¿no? Y bueno, esos valores generalmente los llenamos con algo, ¿no? Con una letra, con un número. Yo generalmente los lleno con 999. Otros lo llenan con NA, otros lo llenan con otras cosas, ¿no? Entonces aquí vamos a escribir aquel valor que indica cuando un dato es un dato perdido. ¿Sí? En este caso no nos vamos a preocupar mucho por eso porque no tenemos datos perdidos en estos datos, en esta base de datos. Todos los datos están completos. Entonces damos OK y el siguiente paso es configurar el análisis. Y aquí, bueno, todos los 20 ítems los vamos a incluir. Cuando queramos excluir un ítem, supongamos que queremos excluir el ítem 6, lo pasamos aquí. Y eso quiere decir que ya no se va a utilizar el ítem 6 en el análisis. Pero vamos a utilizar en este caso todos los ítems. Aquí le decimos al programa en qué tipo de correlaciones nos vamos a basar. Si en correlaciones Pearson o en correlaciones policóricas. Como ya conversamos, vamos a utilizar correlaciones policóricas en este caso. Luego le decimos al programa qué método vamos a utilizar para examinar el número de factores. ¿De acuerdo? Está el método map, el método parallel analysis, el método whole y ningún método, si es que no queremos establecer método alguno. Este es el análisis paralelo, ¿ya? Si vemos que configurar análisis, vemos algo interesante. Vemos que hay dos tipos de análisis: el análisis clásico, que es el que hemos hecho en R, y el análisis óptimo, que es el que esos autores proponen, ¿sí? Para este ejemplo vamos a poner el análisis clásico, ¿de acuerdo? Pero en el caso de... Hay un archivo que se llama output de ansiedad de estado, está en el compartido. Allí, por ejemplo, utilizamos el análisis paralelo, ¿sí? El óptimo, el análisis paralelo óptimo. En cambio aquí, para practicar, vamos a utilizar el análisis paralelo clásico. Miren, aquí generalmente hacemos esto. No ponemos nada, porque primero queremos saber cuántos factores vamos a retener, y recién después aquí establecemos el número de factores. Pero nosotros ya por nuestros análisis en R sospechamos que vamos a tener dos factores, ¿verdad? Entonces por eso vamos a poner dos factores, ¿ok? Cuando tengan otros datos, por ejemplo, cuando analicen los otros datos, ¿no? O si en sus datos no tienen claro
o no tienen una idea inicial y quieren primero ver los resultados de esto para colocar cuántos factores van a extraer, entonces no llenan nada y pues les va a salir una advertencia si no llenan nada, van a ver. Dice, como no se estableció el número de factores, no se va a calcular pues los factores, ¿no? ¿Ok? Pero en este caso si queremos, ¿no? Como ya sabemos que son dos factores, vamos a colocar dos. Eh, y vamos a poner, promedio es una rotación muy interesante que podemos conversar en otro momento, pero para practicar y ver el paralelismo con lo que se hizo en R, vamos a poner oblimin directo, ¿ok? Oblimin, lo que hemos trabajado en R. Y finalmente le ponemos un nombre a nuestro archivo. Le voy a poner ejemplo 2. O bueno, ejemplo nada más. Ya, ese es el nombre que va a tener nuestro archivo. .txt, ¿no? Es su extensión. Ok, entonces una vez tengamos todo esto, le damos OK. ¿Sí? No vamos a complicarnos más. Y le damos compute, calcular. Y se empieza a calcular. Según nuestra capacidad de memoria de la máquina y según también qué método hayamos puesto para calcular el número de factores, puede que se tarde más o menos. ¿Ok? Entonces aquí ya me dio el resultado. Eh, lo voy a abrir con otro programa para que sea mejor. Ya, estos son los resultados. Aquí, bueno, aparecen los datos, ¿no? Tengo 284 participantes, 20 variables, y he utilizado el análisis paralelo clásico, ¿sí? Pero yo ya seleccioné el número de factores que son 2, utilicé correlaciones policóricas. Ah, creo que no les mostré, ¿no? Que estamos utilizando ULS, ¿sí? ULS, que es recuerden que es un estimador equivalente a MinRes, ¿sí? Es un estimador que forma parte de la misma familia de MinRes. Forma parte de la misma familia y es equivalente a MinRes, ¿ok? Esos dos son como que hermanos y son primos de este, ¿no? Vayan haciendo memoria de cuál es la diferencia entre este y estos. Bien, hemos utilizado la rotación oblimin directo. Esa es la rotación inicial, pero esto que les he seleccionado es lo que van a mirar. Luego están los estadísticos descriptivos, ¿sí? Igual, ¿no? Esto ya lo vimos en R también, la media, la varianza, la simetría, la kurtosis. Ok, aquí me muestra las distribuciones de las opciones, por ejemplo. Vemos que en el ítem 1, la opción 0 ha tenido más o menos cierta cantidad de respuestas y la mayoría de respuestas están en la opción 1, un buen número en la opción 2 y algunas en la opción 3, ¿no? Y así, ¿no? Esto pueden observar para ver las distribuciones de sus variables, muy interesante. Aquí está el análisis de Mardia, que también calculamos en Psych, en R, que demuestra que no es no hay una normalidad multivariada, ¿no? Y que la kurtosis es significativa. Entonces no asumimos la normalidad multivariada. Esta es la matriz de correlaciones policóricas en la que nos estamos basando. Nuestro análisis se basa en esta matriz de correlaciones policóricas. Okay. De esto no hemos hablado en clase, pero es importante, ¿sí? Eh, Nos dice qué tan factorizable es nuestra matriz de correlaciones. Supongamos que tengamos una matriz de correlaciones como como esta, ¿no? Perdón, esta, donde no hay correlación entre las variables, entonces no hay ningún factor que vamos a poder sacar de ahí. Entonces lo que me dice esos análisis es qué tan factorizable es. Pero el estadístico de Bartlett no es muy informativo, porque casi siempre hace significativo. Porque lo que hace es ver si hay diferencias significativas entre esta matriz de correlaciones y una matriz de correlaciones en la cual todos los valores serían cero, ¿no? Entonces es significativo. Y el KMO, el test de KMO, si es mayor de 0.80, mejor. Es decir, yo voy a querer que sea mayor de 0.80. Y como mínimo que sea mayor de 0.70. Si es menor de 0.70, voy a tener mis dudas, ¿sí? Quizás no sea buena idea hacer un análisis factorial. En este caso es 0.91, 0.92 redondeando. Y vemos que es muy bueno ese valor. Entonces pasamos a
realizar el análisis. Esos son los autovalores iniciales, que también vimos, recuerdan, para ver con cuántos factores nos quedamos, y vemos que hay dos valores grandes y que son mayores a 1, ¿no? Pero en realidad vamos a utilizar el análisis paralelo para guiarnos. Entonces tenemos aquí los autovalores reales, ¿sí? Y los autovalores aleatorios, ¿de acuerdo? Esa es la lógica que vamos a seguir. Eh, a ver, en realidad el análisis paralelo lo que hace es generar muchas matrices eh, aleatorias y luego promediarlas. Eso por ejemplo es el promedio, ¿sí? Mean of random eigenvalues, promedio de los autovalores aleatorios. Otra opción es, en lugar de examinar el promedio, examinar el percentil 95 de esas matrices de correlación aleatorias, ¿no? Que son 500 en este caso. ¿Sí? En este caso no hay mucha diferencia, pero algunos recomiendan examinar esto en lugar de esto, en lugar de la media. ¿Ok? En lugar de la media. Entonces, bueno, aquí vemos que el primer autovalor real es 9.6. Mientras que, digamos este de aquí, los autovalores aleatorios 1.59. Este es mayor, obviamente. En el segundo caso también, pero en el tercer caso, los autovalores aleatorios son mayores. Entonces, ¿con cuántas dimensiones nos vamos a quedar? Con 2 dimensiones, que son realmente importantes. Ok. Y bueno, esos son autovalores ya de la matriz reducida. Ya no vamos a entrar en eso. Esa es la matriz no rotada, pero no vamos a interpretarla, sino que vamos a interpretar la matriz rotada. Esta de aquí. ¿Con qué rotación? Con rotación oblimin. Y la rotación oblimin es una rotación oblicua, ¿sí? Lo que vamos a ver es muy similar a lo que ya vimos en MinRes, en Psych. Aquí, bueno, Factor, para facilitarme la vida, me presenta dos cosas, ¿no? La matriz de configuración. Lo que aparecía en MinRes también era la matriz de configuración, ¿ya? O matriz configural. Y la misma matriz de configuración es lo mismo, si ven, pero los valores pequeños, menores a .30, los ha quitado. Entonces ahí es más fácil ver que hay una clara distribución, ¿no? Es decir, cada ítem claramente carga en un solo factor. ¿Sí? Entonces, perfecto, genial. Luego seguimos bajando y vamos a examinar la correlación interfactor, que es 0.49, muy similar a lo obtenido en MinRes, que era 0.50. Entonces igual, hay una correlación importante entre ambos factores. Y al final está la matriz de estructura, que MinRes no la da por defecto, la podemos pedir, ¿no? O sea, podemos pedirla, pero como les decía, no va a ser muy informativa, ¿no? La matriz de estructura. Si no recuerdan qué cosa es matriz de estructura y matriz de configuración, revisen sus apuntes. Luego tenemos información sobre los residuos, es decir, sobre esa matriz residual, cuál es el menor residuo, el mayor residuo, etc. Y aquí tenemos el RMSR, ¿sí? Que es igual al que calculamos en MinRes. Y el criterio de Kelly, me lo da aquí, ¿sí? Ya no lo calculamos manualmente. Ok, entonces vemos otra vez que el RMSR es menor al criterio de Kelly, lo cual es bueno, ¿sí? Para considerar que nuestro modelo tiene un ajuste adecuado. Y eso es todo, ¿sí? Este es el análisis en Factor. Y ya luego estaremos hablando del análisis en M+, ¿ok? Practiquen con esto, practiquen con estos análisis. Y les voy a pedir que practiquen con estas tres variables, ¿no? Con esas tres escalas. Con ansiedad rasgo y con evitación experiencial, ¿ok? Con esas dos escalas. Y con este de aquí, el BDI 2, ¿ok? Les doy una idea. Ansiedad rasgo tiene 4 opciones. El BDI 2 tiene 4 opciones, pero evitación experiencial tiene 7 opciones. Así que piensen bien qué tipo de correlaciones van a utilizar para sus análisis. En eso van a variar. Y bien, cualquier duda entonces estamos en comunicación y nos estamos hablando.